Dentro de los personajes que están detrás de todos estos imperios, hay unas personas que son muy importantes. Ya les había nombrado entonces a ustedes a la familia de los Habsburgo. El archiduque Francisco Fernando es Augsburgo, con él es el que van a matar en Sarajevo, y con la muerte del señor es que va a empezar a surgir la Primera Guerra Mundial. Los Augsburgo, acuérdense entonces. Aquí tenemos un personaje importante. Lo voy a nombrar dos veces. Primero se llama Carlos V, Carlos I, el señor alemán. Pero también está Carlos V y en España. Esos dos Carlos es el mismo personaje. ¿Cómo así, profe, que es el mismo personaje, pero si tienen distinto nombre? Número, sí, es el mismo personaje. Lo que pasa es que después de la caída de los reyes católicos, ¿sí? Eh, Carlos, como es nombrado nuevo rey, para poderse casar, para poder ascender al trono, se tiene que casar con una princesa del reino de Alemania, que es de la familia de los Habsburgo. Entonces, en España se conoce como Carlos V y en Alemania se conoce como Carlos I. Entonces él tenía los dos reinos a cargo. ¿Listo? Pero entonces era donde se separara. Si él iba para Alemania se llamaba Carlos I, pero si estaba en España se llamaba Carlos V. Pero era el mismo bicho. ¿Listo? Para que lo tengan claro, ¿listo? Entonces ya se dieron cuenta que dónde va el problema, ¿no? Entonces el man ya se casó con una de las Habsburgo, que es el imperio austrohúngaro, ¿listo? ¿Qué va a pasar entonces con ellos? Pues, ¿quién es Carlos I? Carlos I o Carlos V, que es el mismo, vuelvo y repito, él es nieto de los reyes católicos borbones que le dieron que es con los que se dieron la independencia en Colombia, ¿sí? De Fernando e Isabel de Aragón. Cuando ellos se casaron y se unieron, ¿cierto? Unieron las casas de Asturias y el Ducado de España, por eso España se formó como un solo gobierno, y después Carlos I o Carlos V se casó con los alemanes y se unió nuevamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Se van a unificar. Por el otro lado tenemos a los rusos. ¿Recuerdan de los rusos? Recuerda que yo les hablé, no sé si, bueno, algunos de ustedes les hablé de este señor, Nicolás II Romanov. Entonces, ese señor de Nicolás II Romanov en Rusia se conoce como zar. ¿Listo? El zar es exactamente el mismo rey. Lo que pasa es que en ruso se conoce como zar. ¿De dónde viene esa palabra del zar? Pues digamos que se define, es de un gentilicio italiano. Disculpen, es que mi hija está afuera y entonces está golpeando la ventana. Entonces, cuando el Imperio Romano cayó, estaba en auge, se conocía a César. A Julio César creo que fue el primero, se llamaba César el emperador. En Alemania, en Roma, César. En Alemania, el César se le llama el Kaiser. Como por ejemplo, no sé si ustedes, los que les gusta el fútbol, han escuchado a Frank Beckenbauer, el Kaiser, que fue el jugador eh, número uno alemán, ganador del 78, creo que fue el Mundial del 78 que ganaron Franz Beckenbauer, que es el que dirige la UEFA ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con Franz Beckenbauer? Se le llama el Kaiser. ¿Qué es el Kaiser? El mismo César. Y entonces, ¿cómo se dice César en ruso? O Kaiser en alemán, ¿cómo se dice en ruso? Pues se dice zar. Entonces, por eso se le conoce a él como el zar. Todo eso para decir que es un zar. Pero bueno. Entonces, Nicolás II Romanov, ahí se los doy el datico del señor. ¿El señor qué va a pasar? Pues exactamente lo mismo que le va a pasar a todos los personajes que van a empezar a caer con esas dinastías. Pues el señor Nicolás II Romano, pues vive en Rusia, ¿cierto? Allá en Moscú. Y pues usted entenderá que Moscú es más frío que el territorio bogotano. Y pues ellos tienen comida. Ellos. O sea, la monarquía. Pero el pueblo tenía que aguantar hambre. Entonces imagínese con hambre y con frío y pues los ares también pasan por ahí comiendo de lo rico y dándole las obras al pueblo, pues la gente se va a molestar y es ahí donde van a hacer la revolución rusa, ¿cierto? Que después van a llegar los, mm, los soviéticos, ¿cierto? Se van a unir y entonces se va a crear todo lo que va a hacer con Lenin y con Stalin la revolución, pero eso es otro tema que más adelante vamos a ver. Entonces, pum, el zar. Gran Bretaña. ¿A quién tenemos a Gran Bretaña? Mire, la reina Victoria, descendiente de la reina Isabel. Entonces, ¿por qué es importante la reina Victoria?
Cuando ustedes ven películas como, pues ahora que estoy de temporada con mis hermanos y con mis hijas, estuvimos viendo Harry Potter. Ahí les voy a dar el datico de Harry Potter. ¿Qué pasa con Harry Potter? Pues Harry Potter está ambientada en una época victoriana. Entonces, cuando Harry se va a la cuestión de Hogwarts y se traslada al mundo de la magia, pues esa forma de vestir de ellos es pura o típica de la época victoriana. Entonces, la reina Victoria se dice que en ese tiempo era la dueña de la mitad del mundo. Pero ¿cómo así que la mitad del...? Sí, claro, porque digamos que Gran Bretaña también tenía colonias en Norteamérica, tenía colonias en África, tenía colonias en Asia. Recuerde, Australia también pertenecía a ellos y ellos crearon toda una cuestión, discúlpeme en inglés, pero se llamaba la Commonwealth, ¿sí? Era la comunidad británica. Entonces ellos tenían todos unos juegos y todas las banderas que pertenecían al reino británico, tenían la bandera y una partecita se notaba la bandera británica, que es la que todavía en Australia todavía se maneja. Entonces, la reina Victoria. Y por último tenemos al Imperio Otomano. ¿Al Imperio Otomano quién tenemos? Pues al señor Sultán. Entonces, ¿qué pasa con el señor Sultán? Pues el señor Sultán es el que maneja toda la cuestión, todo el direccionamiento de todo ese imperio. Recuerde que el Imperio Otomano se nace o surge con la división del Imperio Romano cuando cae Roma y se tiene que dividir en dos, ¿cierto? Una parte se queda en Oriente, otra parte se va en Occidente, ¿cierto? Y los de Oriente, pues, cogen como ciudad principal la ciudad de Estambul, ¿sí? Que va a ser Constantino el que va a crear una ciudad que se llama Constantinopla, ¿cierto? Y va a crear ahí el Imperio Otomano. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De Turquía, donde juega Radamel Falcao, a los turcos, esos son los otomanos, es el Imperio Otomano, Turquía, ¿listo? Entonces ya hemos visto que tenemos 5 imperios importantes que se van a empezar a pelear por quién obtiene mejores ingresos, quién tiene mejores territorios y quién empieza a tener. Pero el problema todavía no radica en eso, ¿sí? Porque todavía queda el otro problema de fondo. Y el problema de fondo todavía va más porque nos falta estudiar la última parte. Y entonces, el problema más fuerte que se va a dar no es ni siquiera el territorio, no es ni siquiera que tenga el sentido nacionalista. Uno de los problemas más fuertes va a ser este, la religión. ¿Y qué pasa con la religión? Pues básicamente ustedes podrán entender, metan a todos en un solo combo. Metan a los católicos, ¿ok? Al Papa. Meta a los protestantes. Ya sabemos que no nos queremos mucho entre protestantes y católicos, ¿no? Claro. Meta a los musulmanes. Delicia. Y meta a los ortodoxos. Métalos todos en un cuarto a ver qué pasa y dígale que cuál de todos es el rey o cuál es el hijo de Dios, a ver qué pasa y déles armas. Pues exactamente va a pasar esto. Entonces, todos estos imperios que tienen un nacionalismo, que tienen unas dictaduras, unas monarquías muy fuertes, tienen un problema y el problema es religioso, pues que todas las religiones están dentro de esos cúmulos. Es decir, ¿se acuerdan de los austrohúngaros de los Habsburgo? Listo, coja el mapa. Listo, ya lo cogió. Veo. Listo, cogió el mapa. Pero, profe, ¿cuál mapa? Coja el de antes de la Primera Guerra Mundial. Listo, búsquelo rápido. Ahora otra pestaña, hermano. Listo, está. Busque, primer mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? ¿Lo encontró? Muy bien. ¿Seguro? Listo. Vea que ese mapa tiene una característica. Están los Augsburgo. ¿Qué pasa con los Augsburgo? Pues es Austria-Hungría. Y Austria-Hungría va a empezar a acaparar todo el territorio y va a coger protestantes, católicos y musulmanes y los va a meter en un solo combo. Y aparte de eso, va a unir un poco los ortodoxos. Para poder entender eso, hay que entender que Europa se manejan por dos pueblos básicamente. ¿Listo? Bueno, digamos que tres. Bueno, cuatro. ¿Listo? Cuatro. Por una parte están los británicos, ¿cierto? Los bretones, por allá los anglosajones, ¿cierto? Por otra parte están los descendientes del Imperio Romano. Por el otro lado están los
alemanes o los pueblos germanos, ¿cierto? Y por el otro lado están los eslavos, que son los rusos, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos va a buscar su propia identidad de nación. Y aparte de eso, ahí es donde se empieza a revolver toda esta cuestión. Hay alemanes que son ortodoxos, pero hay alemanes que son, ¿qué? Protestantes. Pero también hay alemanes que son, ¿qué? Católicos, ¿cierto? Esa mezcolanza en Europa pues va a surgir, va a tener un problema. Y es ahí donde, por ejemplo, cuando hablamos de los Habsburgo, pues en Sarajevo. En Sarajevo, ¿qué son? Pues son musulmanes porque están cerca del Imperio Otomano. Entonces Sarajevo es el límite entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, ¿cierto? Entonces está ahí como cuando el papá y la mamá se pelean y el niño está ahí en la mitad. Que, yo me voy con papá, yo me voy con mamá y que usted no sabe con quién se va a ir. Exactamente, entonces Sarajevo no sabe a quién hacerle caso, o sea, a los musulmanes, con el Imperio Otomano, o a los católicos protestantes ortodoxos, que son los austrohúngaros, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues ellos van a tener que buscar su identidad de nación, ¿cierto? Ahí es cuando empiezan a decir, no, espera un momentico, yo no voy ni con los religiosos ni con el... Yo voy es por lo que yo soy, que soy un eslavo y que yo tengo una cultura, yo tengo una gastronomía, yo tengo una identidad y yo soy nacionalista. Por eso van a ser, o va a surgir el problema, que cuando llega Francisco Fernando a Augsburgo, de la familia de Augsburgo, va a llegar a Sarajevo, ¿cierto? Pues él va a llegar a reconocer su poder de imperio, decir, hey, yo estoy aquí, mire, yo soy el imperio austrohúngaro. Y Sarajevo, y los de Sarajevo van a decir, hey, caramba, mijo, cálmate, porque esto no es así. Entonces, por eso van a matar y por eso es que se va a declarar la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues es que los de Sarajevo pues son eslavos, que los eslavos son rusos, ¿cierto? Y ahí hay que entender que entre los rusos y los alemanes nunca se han querido, nunca se han amado, ¿cierto? Eso es como Nacional Millonarios. Bueno, Santa Fe Millonarios. Bueno, América Nacional también. ¿Listo? Bueno, Barcelona, Real Madrid, como para tenerlo claro. Entonces, ellos no se han querido, entonces entre los rusos y los alemanes nunca se han querido. Entonces, cuando los Habsburgo matan a Francisco Fernando, pues los alemanes están por acá. ¿Sí, verdad? ¿Qué pasó? No, que mataron a Francisco Fernando. Y entonces los alemanes, ¿cómo así que mataron a Francisco Fernando? ¿Y qué van a hacer? Entonces, el Sarajevo dijo, no, yo cogí al man acá y lo voy a detener. Y entonces los alemanes dijeron, que lo lleve para allá, que no sé qué, que lo detengamos allá en Praga, no sé qué. No, se queda acá. ¿Cómo así? Entonces, como el gobierno de Sarajevo no le dio la potestad ni la importancia al imperio austrohúngaro, Alemania le dijo, muy bien, tiene 3 días o le declaró la guerra. Cuando hace eso los alemanes, pues los rusos estaban acá, ¿no? Están así. Así. Y entonces, ¿qué va a amenazar a los chinos? Y entonces Alemania dice, sí, si no me entregan, los voy a dar. Entonces los rusos, si usted toca el pelado, se mete conmigo. Entonces los alemanes, ¿cómo? Sí, si usted toca a Sarajevo, se mete conmigo. ¿Por qué? Porque como Sarajevo es eslavo, son rusos, entonces Rusia va a defender su territorio. Y aparte, pues porque tiene otros intereses económicos también, de ampliar sus fronteras. Entonces ahí es donde va a empezar la Primera Guerra Mundial. Entonces ya entendimos, para concluir, porque ya me extendí, ya en estar así todos dormidos conmigo, ya entendimos cuál es el concepto de nacionalismo y el concepto de imperialismo. Ya vimos los antecedentes que surge desde la Revolución Francesa, con la Ilustración y los pensadores, que se da con la Revolución Industrial también, y que hay unos imperios en Europa que son fuertes y son muy duros, que están los austrohúngaros, Alemania, España, Rusia, Gran Bretaña, el Imperio Otomano, que hay unos personajes que tienen y dividen en la tierra, y que hay otra parte que es la religión. Todo ese caldo de cultivo es como cuando usted hace la changua, ¿no? Por la mañana o el domingo, que usted le mete el pancito mojado, la almojábana, la leche, ¿cierto? El cilantro, uy, qué rico, ¿cierto? Caliente eso, dice, qué rico salpicón, ¿cierto? No, pues es una changua, ¿no? Exactamente lo mismo va a pasar. Entonces todo esto tiene que fallar en algún momento. Y es ahí, hay algo que lo va a tener que explotar, y es la muerte de un ser importante de la monarquía.
Por eso se va a dar la Primera Guerra Mundial. Pero eso se lo cuento la próximo video que les voy a subir. Pues voy a tratar de hacer más interactivo y que participe más mi familia que quiere participar, ¿cierto? Porque es que solo aquí hablando como que los aburro. Entonces, ya dimos aquí. Por favor, espero que vean este video, que lo vean completo, que entiendan un poquito más. Abajo dice, hay una pestaña en YouTube que dice me gusta, entonces usted le da, lo visita porque es que los otros videos que monté solamente tengo 72 vistas y pues se colaboren con la causa que uno quiera hacer un video. No es fácil pararse aquí a hablar y más porque tengo a mi familia atrás, entonces lo están mirando ahí uno como, entonces tener la familia ahí